¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Albina Ruiz, voy a acompañarlos el día de hoy. Mávila Huerta se encuentra delicada de salud. La noticia del día, para empezar, sin duda alguna, es esta carta. No es una renuncia explícita de acuerdo al tenor, ¿verdad? Sí, citamos literalmente este documento que se ha dado a conocer hace algunas horas de Luis Carlos Arce como miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Tremendo remesón, porque estamos todavía en un contexto electoral. De los 5 miembros, uno decide dar un paso al costado. A partir de esta carta, que la tengo aquí en manos, dirigida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, él no habla de una renuncia. Aquí, el primer kit del asunto que se presta interpretación, sino habla de una declinación irrenunciable al cargo de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, con el fin, asegura, de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta. Luego menciona que las denuncias por un supuesto fraude, esto está en el segundo párrafo, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del señor Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral, evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación, sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. Hace mención también a la fiscal de la Nación. Dice: soy consciente de que con la publicación de esa declinación seré blanco de ataques de este grupo, seré perseguido política y judicialmente y continuarán inmotivadamente vinculándome con la organización criminal Los Cuellos Blancos. Y bueno, es también el caso de el señor Arce, ¿no?, que hasta hace unos días incluso salió una publicación donde se lo vinculaba con un desbalance patrimonial por más de 1 millón de soles, ¿verdad? Y que además no tenía otros cuestionamientos por unas conversaciones con el procesado magistrado César Inostroza. Pero bueno, lo que tenemos aquí es esta declinación irrevocable, que genera sin duda todo un revuelo, porque de acuerdo a la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, hablamos de la ley 26486, este cargo es irrenunciable, ¿no? Por ello es que empezaba la lectura de esta carta señalando de que de manera explícita él no renuncia, al menos no lo menciona con ese término, sino que declina. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién decide si es que él continúa en el cargo o no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo tendrá que ver esto a primera hora. Pero, ¿qué pasa si es que no le acepta esta carta? Podría también el señor Arce decidir no asistir a las sesiones del Jurado Nacional de Elecciones. Sin su presencia no hay quórum y sin quórum no hay sesión. En pleno proceso electoral. Podría ser también el otro camino que se abre, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le acepte esta declinación o renuncia irrevocable al señor Arce. He estado indagando, ¿verdad?, acerca de quiénes asumirían este cargo. El 12 de julio del 2016, ¿no?, y acá tengo la resolución que se publica en el Diario El Peruano, a través de la resolución de Junta de Fiscales Supremos, el acuerdo 5719, fue una sesión extraordinaria en esa fecha, se decide la reelección del doctor Luis Carlos Arce como fiscal supremo, como representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones. Y también la elección del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y de Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación. En el caso de Rodríguez Montesa, él es designado como primer suplente y Pablo Sánchez como segundo suplente, respectivamente ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Esto quiere decir que si mañana el presidente del Jurado Nacional de Elecciones acepta esta renuncia o esta declinación irrevocable, tendría que asumir Víctor Rodríguez Montesa. ¿No? Víctor Rodríguez Montesa, que también, por cierto, ¿no?, ha sido cuestionado, han habido audios, ¿no?, de él con un empresario, Mario Mendoza, que ahora está detenido, ¿no? Y que parte de los audios que se recuerdan es la frase esta de cuidado con los ojos verdes. Bueno, esto en el marco del caso Los Cuellos Blancos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pronunciamientos que se tienen que hacer o se van a hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde el Ministerio Público? Hemos estado indagando hasta esta hora, cuando son las 9:06, todavía no obtenemos una respuesta sobre cuáles son los mecanismos. Hay ciertamente algunos especialistas que califican esta situación como un entrampamiento, ¿no? Para ser exactos, por ejemplo, ¿no?, tenemos algunas reacciones al momento del doctor Luciano López, que él señala que la salida podría ser que la Junta Nacional de Justicia suspenda, ¿no?, al señor Arce en su condición de fiscal supremo, y así podría entrar el suplente. Para otros, esta salida podría ser muy forzada, ¿no?, muy complicada. Esto, por supuesto, al margen de lo que señalan de las tiendas políticas, Perú Libre o de Fuerza Popular, que el señor Arce podría ser pasible de una denuncia, justamente por no acatar. Entonces, eso va a seguir un camino paralelo, nos imaginamos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Estamos nuevamente en este contexto, justamente el día de hoy, cuando el Jurado Nacional de Elecciones está evaluando estos expedientes de apelación por nulidad de actas presentados por Fuerza Popular. El día de hoy se han rechazado 10 de los expedientes. Ese era el tema inicial para abordar el día de hoy. Estamos enlazados y lo habíamos invitado al doctor Óscar Urbiola para hablar justamente de lo que ha sido esta sesión en el Jurado Nacional de Elecciones, en donde sí participó Luis Arce, ¿verdad?, con esta votación final de 3-1, ¿no?, pero que termina inclinando la balanza para que se rechacen todos estos expedientes de apelación. Doctor Urbiola, muy buenas noches. Gracias por atender nuestra comunicación. Muy buenas noches. Es un gusto estar con usted. Bueno, en principio usted ha tenido la oportunidad de leer esta carta. Usted es un constitucionalista y yo empezaba señalando de que lo que se menciona en esta carta no es una renuncia, ¿no?, sino es una declinación. ¿Hay manera de interpretar esto último? Bueno, la denominación que le ha puesto en la carta el magistrado Arce no la encontramos en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí preceptúa de manera expresa es que el cargo es irrenunciable durante el proceso electoral. Es renunciable cuando no hay proceso electoral e irrenunciable cuando hay proceso electoral, que es la situación actual. Entonces, esta es una situación en realidad que no está preceptuada en la ley orgánica y creo que en todo caso es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el que tendrá que tomar la decisión correspondiente, porque de todas maneras se está afectando el quórum que exige la misma ley orgánica de 4 magistrados para poder continuar con las sesiones. Esto obviamente es un incidente dentro del Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad, muy delicado, por cierto, este momento, sobre todo porque el pueblo peruano está esperando una respuesta urgente y que se ajuste a la realidad de los hechos, y donde hay alegaciones que se están haciendo respecto a irregularidades en el proceso electoral, que si son constatados por el Jurado Nacional de Elecciones merecerán un pronunciamiento, que eso es lo que espera el pueblo peruano, ¿no? Ahora, al ser un cargo no renunciable, ¿esto impide que los suplentes asuman de manera automática? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, los suplentes
asumen en los casos que están previstos también de manera expresa en la ley orgánica, que es cuando se han producido las causales de vacancia del titular, o cuando han surgido inhabilitaciones o situaciones que le impiden al titular ejercer el cargo. Pero esto tiene que ser declarado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Pleno y dar el plazo correspondiente para que se incorporen de inmediato, y sobre todo durante el proceso electoral la incorporación del suplente es casi inmediata, a fin de no interrumpir una labor que tiene, como ya se ha dicho prácticamente hasta el cansancio, plazos perentorios para tanto iniciar como para finalizar todo un proceso que finalmente, en nuestro caso, debe tener resultados antes del 28 de julio para facilitar una transferencia ordenada del gobierno. Eso le iba a preguntar, en tanto esto no se resuelva y no se pronuncie el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué sucede en principio con las apelaciones que se están revisando? Y lo otro es, ¿qué sucede con la proclamación? Así es, para mañana se había citado una audiencia y con esta actitud entiendo que no se va a poder realizar, porque no va a haber el quórum que exige la ley orgánica, que es de 4 magistrados. Es lamentable también que la situación en el Colegio de Abogados de Lima no haya permitido elegir al titular y a los 2 suplentes que exige la ley para que representen al Colegio de Abogados de Lima, y con esto pueda estar completo el Jurado Nacional de Elecciones con 5 miembros, y de esa forma facilitar el funcionamiento y asegurar resultados en su oportunidad y que se ajusten a la ley. ¿Cuánto tiempo podría tomar que se resuelva este entrampamiento? Yo creo que no debe pasar de mañana. Mañana yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que reunirse en el Pleno a fin de buscar la salida más adecuada para que con el uso de la ley se pueda continuar con las vistas de causa y de esta forma dar la respuesta que está esperando el pueblo peruano. Siempre tendrá que haber una solución y en todo caso creo que también hay que hacer notar que lo que ha mencionado el doctor Arce en su carta respecto a algunas irregularidades o algunas situaciones que pueden estar ocurriendo al interior del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, donde él menciona que se está privilegiando la forma sobre el fondo, también creo que deben hacer reflexionar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que en las vistas de causa y en las decisiones que tomen puedan aplicar conforme a derecho y puedan dictar las resoluciones que correspondan y en definitiva, que se conozca la verdad respecto a las irregularidades que se han denunciado y que incluso tienen pruebas que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad para evaluar, aun cuando estos procesos no están dispuestos con periodos de prueba. Ahora, pero eso no quiere decir que no se pueda evaluar las pruebas que ya existen o que pueden estar a disposición del Jurado Nacional de Elecciones, que en la facultad de fiscalizar las puede solicitar a los organismos que las tengan en su poder. Antes de ir con la repregunta, lo que usted me está planteando a propósito de todas estas presuntas irregularidades y de todos los argumentos que esboza el magistrado Arce, justamente que podrían nutrir a todas estas personas que argumentan, ¿verdad?, estas irregularidades. Le quería preguntar, para cerrar este punto del procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones, ¿el señor Arce es pasible de una sanción al haber presentado esta carta? Podría ser que se le pueda, digamos, atribuir el incumplimiento de deberes de función. Todos los funcionarios públicos de todas las categorías, cuando asumen el cargo, y sobre todo quienes prestan juramento y en una función tan elevada como esta, están sujetas pues a sanciones y al cumplimiento del deber que han asumido cuando juraron el cargo. Por lo tanto, esa es una facultad en todo caso que le corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones definir
y en todo caso tomar las medidas que vea convenientes para que se garantice el pleno funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Una denuncia constitucional? Podría ser también, porque en todo caso el fin o el objeto de todo este proceso es cumplir precisamente un mandato constitucional de una renovación en la más alta magistratura de la nación, como es la Presidencia de la República, y creo que el que se puedan poner escollos en este objetivo podría tipificar precisamente una violación constitucional. De tal manera que yo creo que todas estas situaciones tienen que ser analizadas y se tendrán que tomar las medidas que se vean convenientes para evitar ahondar las crisis que se están generando en nuestro país y que ya nos están marcando de una manera que pareciera que no solamente nos afecta la pandemia del COVID-19, sino también una permanente crisis política y en este caso electoral que creo que ya nos está, no curtiendo, pero que nos está hastiando a todos los peruanos que aspiran que todo esto se supere y que podamos nosotros ir hacia una transferencia ordenada. Y qué lamentable que todo esto suceda justamente en nuestro bicentenario. Sí, y justamente también le quería preguntar, ¿la Junta Nacional de Justicia podría resolver este entrampamiento como lo plantean algunos abogados? Claro, podría. El señor Arce es miembro del Ministerio Público, representante del Ministerio Público. Sí, podría quizás atribuirle incumplimiento de deberes de función, podría ser. Pero yo creo que este tema tiene que ser solucionado al interior del Jurado Nacional de Elecciones. Algo está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones que ha motivado esta reacción tan extrema del señor Arce, que no creo que lo haya hecho de una manera, digamos, irracional o sin medir las consecuencias negativas que le puede generar a su persona. Algo debe haber y creo que eso es importante que se sepa y que se solucione. Ahora, la otra interpretación, doctor Urbiola, y quería preguntarle en ese sentido, para empezar, ¿usted en estos momentos es abogado de Fuerza Popular? No, yo siempre he dicho que no soy abogado de Fuerza Popular ni de la señora Fujimori. Hay más del 50% de peruanos que aspiran a seguir viviendo en democracia y que se respete el Estado de Derecho y el orden constitucional. Yo creo que... Pero le pregunto por su participación activa en justamente... Así es, claro, es una forma de colaborar, en una causa a la que se han sumado miles de peruanos que no son fujimoristas, que no son miembros de Fuerza Popular, y yo me he sumado no a una marcha, no lo voy a hacer, nunca he participado en eso, pero sí me he sumado a esta, digamos, cruzada de que se respete el Estado. Acataremos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que corresponda, en la medida en que ésta se encuadre dentro del orden constitucional. Por tanto, yo no soy abogado personal de Fuerza Popular ni de la señora Fujimori, sino que en cierta forma, a la invitación de muchas personas que me pidieron que intervenga en esto, uno de ellos, Mario Vargas Llosa, me he incorporado a esa cruzada, a esa campaña, para que podamos dar los argumentos constitucionales y en lo que es mi campo, ¿no? Y poder colaborar para que la causa de la democracia y del Estado de Derecho pueda prevalecer por encima de lo que ha sido evidente en esta campaña, ¿no? La afectación del Estado de Derecho a través de propuestas que, como por ejemplo, implican la desaparición del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, de una Asamblea Constituyente que no está contemplada. O sea que no me considero abogado de Fuerza Popular, sino de la democracia y el Estado de Derecho. Me ha quedado claro, pero tenía que preguntárselo porque usted es constitucionalista, ¿verdad? Y
para muchos usted forma parte del equipo en estos momentos de Fuerza Popular en la defensa justamente de todas estas actas que se han presentado, que usted mencionaba iban a respetar, ¿no?, lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el día de hoy se han rechazado 10 expedientes, los que se han revisado el día de hoy, justamente de estas apelaciones. Entonces había mucha expectativa porque el caso de hoy tenía que ver básicamente con el análisis y la evaluación de firmas aparentemente falsas. Entonces, si se rechazan todas, lo que se supone es que esto podría marcar una tendencia de cuáles van a ser las decisiones con las siguientes evaluaciones, porque ya se está marcando una especie de precedente. Entonces, en ese entendido de lo que podría venir, yo le pregunto, y conforme se ha dado esta carta de declinación o renuncia del señor Arce, ¿usted particularmente estaría en condiciones de aceptar, verdad, lo que se decida desde el Jurado Nacional de Elecciones? Claro que sí. Si usted ha escuchado la audiencia esta mañana, lo he dicho de esa forma. Yo considero de que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, la máxima instancia en materia electoral, y si yo estoy invocando defensa del Estado de Derecho y la democracia, no podría ser inconsecuente desconociendo el fallo de un organismo que haya actuado dentro del marco de la ley. Así que eso está descontado. Hay preocupación. Albina, está descontado, Albina. Hay preocupación también, doctor Urbiola, sobre esta sensación de golpe, ¿verdad?, que se ha repetido en los últimos días. Yo quería conocer su opinión porque uno de los argumentos que se señala, ¿verdad?, es que el Jurado Nacional de Elecciones o estos organismos electorales están haciendo lo que tendrían que hacer, pero que no lo están haciendo bien, no están cumpliendo bien con su función. Y justamente el día de hoy se da esta declinación de uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que también menciona las denuncias por un supuesto fraude y da una serie de argumentos, ¿verdad?, que de alguna manera cuestionan el funcionamiento o el trabajo que se está haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo quería saber su opinión sobre estas voces, esta preocupación que hay sobre un presunto golpe. Bueno, no creo que tenga vinculación un presunto golpe con lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Esta mañana en la audiencia yo he remarcado que el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de lo que dispone la Constitución, que le da la facultad de fiscalizar todo el proceso electoral, debe tomar las medidas para llegar a la verdad y con esa verdad dar el veredicto final. Eso es lo que se ha reclamado. Pero de ahí a sostener que a través del accionar del Jurado Nacional de Elecciones se pretende un golpe de Estado o que alguien invoque un golpe de Estado, yo creo que hay mucha distancia y esta, en todo caso, no es una medida que yo pueda apoyar o aplaudir. La democracia tiene las reglas bien establecidas y creo que todos estamos obligados a defender ese sistema. Siempre he dicho que el golpe de Estado no es una palabra que debe salir de la boca de un demócrata, a no ser para señalar a quienes pretendan dar un golpe de Estado. Creo que el sistema democrático nos da las armas para poder revertir situaciones que puedan ser irregulares con el funcionamiento de las instituciones que están encargadas de preservar el orden constitucional. Ahora, de tal manera que golpe de Estado yo creo que no es una salida para quienes queremos seguir viviendo en democracia. Usted ahora se ha involucrado, ¿verdad?, en esta causa, está de adentro, tiene otra mirada y están apareciendo todas las variables en estas últimas horas también. ¿La palabra fraude para usted en estos momentos tiene sustento o ya no? No, es que nunca he dicho que se ha producido un fraude, y menos un fraude sistemático. Lo que puede haber producido, y eso no me consta porque no es parte del tema que yo he revisado
en la parte que estoy yo asesorando a este equipo, aportando ideas y algunas medidas que son necesarias para hacer que prevalezca la verdad, no me permiten afirmar esta situación, que la conoce con más detenimiento y conocimiento de causa los otros abogados que están interviniendo sí directamente en la defensa de Fuerza Popular. De tal manera que yo más bien, por lo que he escuchado, y también la doctora Lourdes Flores Nano lo ha dicho con mucha claridad, no hay un fraude sistemático que pueda provenir del Ejecutivo, del Legislativo o del mismo Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no es un fraude orquestado o sistemático. En todo caso, son incidencias que son irregulares y que han estado dispersas a lo largo del territorio nacional y que han afectado la validez de muchas actas donde se expresaba la voluntad popular y que hay que resguardar. Eso no puede ser calificado como un fraude sistemático, sino situaciones irregulares que obviamente tienen que ser reprobadas, pero que no forman parte de un fraude orquestado como muchos creen que puede haberse elaborado, ¿no? O sea que en ese sentido le digo a Albina que no pienso que sea orquestado un fraude de esa magnitud. Dos preguntas puntuales, doctor Urbiola. ¿Usted está a favor o en contra de que se pida la intervención de la OEA? Ayer lo señalaba aquí en los estudios el almirante Montoya. Bueno, la OEA es garante de la Carta Democrática, ¿no? Pero en tanto no tengamos nosotros el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo interno, y de esa forma respetemos a las instituciones que tienen la autoridad de dar el veredicto final, yo creo que todavía no es oportuno que tengamos que estar tocando la puerta de organismos internacionales cuando somos los peruanos los que tenemos que salir de esta situación con nuestras propias instituciones. ¿Ve viable que se entregue esta lista de electores? Desde Fuerza Popular han presentado esta habeas data que de alguna manera también se cuestiona porque existe la ley de protección de datos. Entonces, ¿es viable? Mire, la ley de protección de datos, ante la necesidad de proteger el interés público y en un análisis de razonabilidad, creo que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que precisamente preferir garantizar la transparencia y llegar a la verdad en este proceso electoral. O sea, que ese no es un escollo. Pero si me quiere pedir la opinión respecto a que esta medida del habeas data, que es adecuada para exigir la entrega de información que está en poder de la administración pública y que puede de alguna forma ayudar la labor del Jurado Nacional de Elecciones, lamentablemente por lo que dura un proceso de habeas data probablemente no sea lo más adecuado, pero en fin, de repente se actúa con mayor celeridad y se puede obtener esa información que incluso la podría pedir hasta el mismo Jurado Nacional de Elecciones en uso de la facultad que tiene. ¿Aún cuando ya se rompió la cadena de custodia? ¿O nunca hubo? Bueno, ¿a qué se refiere en cadena de custodia? ¿De qué información? Esa información está en manos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Claro. A quien se le ha pedido esa información y que la tiene permanentemente, ¿no? Claro, pero de acuerdo al tiempo que ha transcurrido, ¿no? No creo que esa información la debe tener custodiada y está a disposición en la medida en que se observen todos los procedimientos para obtenerla, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos, ¿no? Finalmente se están agotando todos los mecanismos legales en las instituciones electorales. Le agradezco, doctor Urbiola, como siempre, un placer. Albina, para mí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estábamos con el doctor Óscar Urbiola. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y aclarando de que no es abogado de Fuerza Popular. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más aquí en 2021.